días, hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es María Luisa Calderón de la parroquia El Ángel. Hoy es lunes 3 de agosto y vamos a darle lectura al Santo Evangelio que está tomado de San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, Jesús nos cuenta que inmediatamente después de multiplicar los panes y alimentar a 5,000 personas, la gente quería hacerlo rey. Pero Jesús hace 3 cosas. 1, manda a los discípulos a la barca. Acaban de ver la multiplicación de los panes. Todo era emoción y milagros. Ejemplo: Dios te manda al trabajo, a la universidad, al matrimonio, a la vida religiosa o sacerdotal. A veces sientes que no está Él contigo. Es para que aprendas que aunque no lo veas, Él está en el cerro orando por ti. Dios hay veces te saca del grupo, te saca de la fama cristiana para meterte a la barca solo, para que no busques aplausos, sino que busques a Dios. Antes de usarte en público, Dios te forma en privado. Jesús, después de ese milagro, donde dio de comer a 5,000 personas, no se fue a descansar, no se fue a celebrar, se fue al cerro solo a orar. Jesús nos enseña que después del éxito hay que orar, porque si no oras, el éxito puede matar la humildad. Subió al cerro para estar con su Padre y seguía ahí, no le importaba la hora. Jesús no fue a pedir más panes,
fue para estar con su Padre y oró por sus discípulos, intercedía por ellos, no los dejó solos. Hay gente de tu familia que está en la barca. Puede ser tu hijo que está por ahogarse en algún vicio, en algún placer, o tu hijo que está rebelde. Puede ser tu esposo que está pasando una infidelidad, o anda en vagancias, o en bares, o discotecas. Hoy Jesús te llama a subir al cerro y a orar por ellos, por tu hijo y por tu esposo. Tu oración sostiene la barca. Necesitamos por lo menos 10 minutos al día, sin celular, sin ruido, solo tú y Dios. Ese es tu cerro. Hay batallas que no se ganan remando, sino orando. Hay hijos que no cambian con regaños, cambian con tu oración en el cerro. Jesús se fue a orar solo porque era hijo. Los hijos hablan con su padre. Porque era un siervo. Porque los siervos recargan fuerzas para seguir sirviendo. Porque era un pastor. Y los pastores interceden por sus ovejas. Luego, hermanos, viene la tormenta en la noche. Los discípulos remaban contra el viento. Las olas les pegaban duro. Ellos eran pescadores, sabían de mar, pero esa noche el mar los había desafiado. Estaban cansados y no avanzaban. Estaban en lo oscuro, tenían miedo. Y la sensación de la noche oscura, que Dios no estaba con ellos, que Jesús no estaba en ese momento con ellos. Estamos solos con este mar. Aunque no veas nada, aunque no avances, sigue remando. Justamente en la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas y ellos pensaron que era un fantasma. Aquí, hermanos, la lección aprendida de orar en las madrugadas. Dios escucha nuestra oración en lo más silencio de nuestro corazón y de la noche. Hermano, ¿estás remando? Hay temporadas que Dios no te saca de la tormenta, te enseña a remar en medio de los problemas, en medio de la tormenta. ¿Es de noche en tu vida? ¿Algún problema económico no te permite ver otros horizontes? Puede ser una enfermedad grave, terminal en algún miembro de tu familia. Tu familia que se está desintegrando. Es normal tener miedo, pero no hay que soltar el remo. Hay que seguir remando. Ya es de madrugada. Hay que aguantar un poco más. Jesús no llega a las 8 de la noche, cuando empieza la tormenta. Llega a la madrugada, cuando ya ha probado nuestra fe. No te bajes de la barca. El que ora por ti no duerme. Cuando oras de madrugada, crees más en Él que en las tempestades. Te sientes más seguro, más fortalecido en medio de los problemas. Los discípulos tuvieron miedo cuando lo vieron caminando sobre las aguas. Es un fantasma, decían, y daban gritos de espanto. Nadie caminaba sobre las aguas, al menos que fuera un mal espíritu, decían ellos. Entonces Jesús rompe todas las leyes de la naturaleza y el cerebro humano esto no lo puede entender. Decían, no puede ser real.
A veces el milagro de Jesús nos asusta porque no cabe en nuestra cabeza. Hay cosas que nosotros no entendemos. El cansancio espiritual hace que confundamos a Jesús con fantasmas. Eso le pasó a los discípulos. Cuando tienes 3 noches sin dormir por algún problema, hasta un mensaje de texto te asusta. Y creo que en la cultura judía se creía que los espíritus caminaban sobre las aguas para hacer daño. Por eso los discípulos tuvieron miedo y pensaron que Jesús era un fantasma cuando lo vieron caminando sobre las aguas. Cuando Jesús les habló, todo cambió. Se quita el cansancio. No teman, les dice. Eso les da paz. Les quita el miedo. Por eso dice Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro era impulsivo, pero decía: yo quiero estar contigo. Y yo creo que Dios prefiere un Pedro mojado que 11 discípulos secos en la barca con miedo a mojarse o arriesgarse. Es mejor intentar servir, evangelizar, perdonar y fallar que no hacer nada por miedo. Hay que mirar a Jesús para caminar sobre las aguas, porque cuando miras las olas, el viento te hunde. Eso le pasó a Pedro. Hundirse no es el final. Pedro gritó: Señor, sálvame. Y Jesús le extendió la mano. Si te hundiste en un vicio, en una deuda, en un pecado, grítale al Señor como Pedro: Señor, sálvame. Pedro pidió caminar sobre las aguas porque amaba a Jesús, porque quería estar con Jesús. Y tenía fe, aunque sea poquita o pequeña, pero tenía fe. Además tenía la cualidad de ser valiente. Él se arriesgó, los demás no lo hicieron. En cuanto se subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y lo adoraron. Los apóstoles vieron que Jesús calmó el mar. Primero habían visto el milagro de los panes. Después vieron que Jesús calmó el mar. Vieron que salvó a Pedro cuando se hundía. Pasaron del miedo a la adoración. Vieron a Jesús, el Hijo de Dios, con ellos en la barca. Y luego acababan de cruzar la tormenta, llegaron al pueblo de Genesaret, y milagro tras milagro, porque había mucha fe en esa gente. Y Jesús había llegado hasta ellos, no tenían que ir a buscarlo a Jerusalén. Y por eso ellos decían: con solo tocar el borde del manto. Los judíos en ese tiempo, en esa época, usaban un manto con bordes azules. Representaban los mandamientos de Dios. Tocaban la ley, tocaban a Dios con solo tocar el borde de su manto. Jesús mostró su poder sin límites. Todos se curaban. Para él no había diferencia. Y quizás, hermanos, para ir concluyendo la reflexión de este evangelio, vamos a reflexionar un poco de Monseñor Romero. Cómo Monseñor Romero subió al cerro como Jesús. Monseñor Romero pasaba noches enteras orando en la capilla. Monseñor Romero, como los discípulos remando, vivió años de guerra, amenazas, miedos, el pueblo en la tormenta. Monseñor Romero, como Pedro, caminaba sobre el agua, salió de la seguridad del templo
de su casa y se metió con los pobres. Se hundió, lo mataron, pero él gritó: Señor, sálvame. Y Jesús lo agarró. Hoy es San Romero. San Romero ruega por nosotros.